Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Siempre el tema de las finanzas yo he notado que es un tema que llega al corazón. No sé por qué, ¿no es cierto? Quizás porque tiene que ver con nuestra propia supervivencia y la gente está siempre muy interesada en el tema. Entonces, a veces no se nos van a venir a un estudio bíblico sobre cuántos ángeles entran en la punta de un alfiler, o cosas por el estilo, ¿no? A ver, vamos a estudiar sobre la Trinidad, o sobre la concupiscencia que nos lleva al pecado. Eso puede ser un poquito más difícil de estudiar, pero uno le dice a alguien, mira, tengo un libro sobre finanzas que acaba de publicar mi pastor, y es probable que se lo acepten y aún más, que lo lean. Entonces es una muy buena oportunidad. Yo le quiero recomendar de que usted use de esa manera esa herramienta. Lo mismo con nuestras herramientas también, así, ya como 15 años que estoy viajando por el continente enseñando sobre mayordomía. Y a través de los años hemos sacado diferentes libros. El primero se llamó, ¿se acuerda? ¿Cómo llego a fin de mes? Y creo que una de las primeras iglesias donde yo pude compartir las ideas que después formaron parte de este libro fue justamente aquí la Frater. Hicimos, no en la Mega Frater, sino en el otro edificio, hicimos un seminario de fin de semana. Eventualmente esas notas y esos materiales se convirtieron en el material base para cómo llego a fin de mes y luego cómo salgo de mis deudas. Y por allí en la parte de atrás ustedes van a encontrar alguno de esos libros. Sin embargo, el día de hoy yo quería venir y decirle muchas gracias a la Fraternidad Cristiana de Guatemala, porque hace un par de años atrás, yo no sé si usted se acuerda, vine a la iglesia y compartí con usted las 5 leyes irrefutables de la destrucción económica y las 5 leyes de la restauración económica. ¿Se acuerdan? A la mitad de la congregación los dejé todos deprimidos, porque no teníamos tiempo para enseñar las leyes de la restauración y las leyes de la destrucción. Entonces, en un servicio hablamos de la destrucción y en otro servicio hablamos de la restauración. El problema es que los pobres hermanos que se quedaron con lo de la destrucción, después le tuvimos que hacer consejería como por 3 semanas, ¿no? Para sacarlos adelante. Pero al final todos salieron bien. El asunto es que yo vine y yo le pedí permiso al pastor. Y le dije, pastor, estoy preparando un material, probablemente lo vamos a usar y se va a convertir en un libro, las 10 leyes irrefutables. No me permitiría presentarlo en la iglesia. Y así lo hicimos. Y la respuesta de ustedes fue tan buena, mis hermanos. Me ayudaron tanto en el proceso de crear el material base que eventualmente sacamos un libro y el día de hoy se los estoy trayendo. La verdad es que está disponible. Yo quiero agradecerle a la iglesia por permitirme realizar este libro. Este es nuestro primer libro que estamos sacando en el mercado general. Entonces no solamente lo va a poder encontrar en las librerías cristianas, sino en cualquier librería cerca de su casa, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, para los que están en Estados Unidos. Y esta es una de las formas en las que la Fraternidad Cristiana de Guatemala está siendo de bendición para las naciones, aún sin saberlo. Ustedes a veces no saben cómo están impactando la vida de las personas a las que tocan, en este caso yo, y cómo yo estoy impactando también a otros. Entonces el día de hoy yo les quería traer el librito que acaba de salir al mercado hace como 6 meses atrás y decirle, Fraternidad Cristiana de Guatemala, muchísimas gracias por su amor y su entrega a la obra del Señor. Gloria a Dios por eso. Bueno, María le escribe un correo electrónico a su novio José y le dice, José, mis sentimientos han cambiado para contigo. Ya no quiero ser tu novia. Debemos terminar nuestra relación. José contesta del otro lado, apreciada María, entiendo que tus sentimientos hayan cambiado para conmigo. Si tus sentimientos han cambiado para conmigo, está bien. Terminemos nuestra relación. No más,
devuélveme el anillo de diamantes de $750 que te regalé hace 3 semanas atrás. Vuelve el email de María. Querido José, quiero decirte algo muy importante. Mis sentimientos realmente han cambiado para contigo, pero todavía no han cambiado para con el anillo. Sí, y así somos los cristianos muchas veces, ¿no es cierto? Cuando venimos a los pies del Señor Jesús, nosotros le decimos a Satanás, Satanás, mis sentimientos han cambiado para contigo. Ya no quiero tener una relación contigo más. Hasta acá nuestra relación, ahora yo quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios, ahora quiero ser parte de la familia de Dios. Hasta aquí va nuestra relación. Pero a pesar de que le decimos a Satanás de que nuestra relación con Él está terminada y nuestros sentimientos han cambiado para con Él, todavía hay algunas cosas en las que nuestros sentimientos no han cambiado. Y una de esas áreas donde nuestros sentimientos toman tiempo para cambiar es el área del dinero. ¿No es cierto que nos cuesta, a veces el tema del dinero y cómo manejarlo y cómo desprendernos de él? Eso de desprenderse del dinero es tan difícil. Y el día de hoy yo quisiera ir con usted a un pasaje en las Sagradas Escrituras en el que vamos a explorar algunas ideas sobre la generosidad y sobre lo importante que es este tema de la generosidad en nuestra vida. Usted no me va a escuchar muchas veces hablando sobre la generosidad, pero en los últimos meses yo he sentido del Señor una carga por lanzar una campaña continental de generosidad. Yo creo que nuestro pueblo latinoamericano tiene que aprender a ser generosos. Yo sé que esta iglesia es una iglesia generosa porque ha aprendido de su pastor a través de los años las verdades de la palabra de Dios con respecto a la generosidad. Pero en el pueblo latinoamericano nos falta mucho para crecer en generosidad. Y yo quisiera ir al libro de San Marcos, capítulo 12, versos 41 al 44. San Marcos, capítulo 12, versos 41 al 44. Y tomar esa famosa historia que todos conocemos de la donación o el dar de la viuda pobre frente al templo de Jerusalén. Dice así el verso 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y yo quiero en esta mañana compartir con usted algunas ideas, 2 o 3 ideas que surgen de este pasaje bíblico de la viuda, porque yo creo que esto del dar es un tema medio escabroso para todos nosotros. Tenemos serias dificultades para aprender a dar. Es lo último, una de las últimas cosas que aprendemos en nuestra vida cristiana. Primero aprendemos del amor de Dios, aprendemos de la salvación, aprendemos de su gracia, aprendemos de su misericordia, aprendemos de la restauración que Él puede traer a nuestras vidas. Aprendemos que tenemos que encontrarnos con otros hermanos, que tenemos que estudiar la Escritura. Pero aprender a dar, eso es una de las últimas cosas. Dicen que durante las cruzadas, los soldados que iban a ir a la guerra de las cruzadas se tenían que bautizar, ¿no? Porque se suponía que tenían que ser cristianos. Pero estos cristianos iban a ir a matar gente. Entonces, cuando los bautizaban, siempre los bautizaban con la espada afuera del agua. Y a mí me parece que en muchas iglesias del continente nosotros estamos bautizando cristianos con la billetera afuera del agua. Sí,
todo le pertenece a Cristo, todo es de Cristo, pero, ¿no es cierto? Cuando uno le dice al Señor, Señor, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tú eres el Rey del universo, tú eres el Rey del reino, pero parece que el reino termina donde comienza nuestra billetera, ¿no? Nuestra billetera está del otro lado de la frontera del reino. Entonces, hay 2 o 3 ideas que yo quisiera compartir con ustedes rápidamente en el libro de San Marcos capítulo 12. Número 1, yo quería mencionar de que existe una razón por la que Jesucristo mira las ofrendas. Existe una razón por la que Jesucristo mira las ofrendas. Venga conmigo al verso 41. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Ahora yo me pregunto, ¿no tenía otra cosa que hacer Jesús? Digo yo, ¿no? ¿A usted no le parece? ¿No había gente que sanar? ¿No había sermones que predicar? ¿No había enseñanzas que darle a los discípulos? Al final de cuentas, en un par de años, ya él iba a irse al cielo, no iba a estar más con los discípulos. No había otro trabajo que hacer. ¿Qué andaba haciendo Jesús sentado frente al arca, de donde se daban los... mirando cómo la gente daba el dinero? A mí me llamó muchísimo la atención cuando yo leí este pasaje para estudiarlo en profundidad. Claro que lo he leído muchas veces, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la costumbre en nuestra familia de leer la Escritura una vez al año, todos los años. Y uno lee ciertos pasajes. ¿No le pasa a usted que usted lee pasajes? Pero cuando se para a estudiarlo, a mí lo primero que me llamó la atención es por qué Jesús está mirando cómo la gente da sus ofrendas. Y yo creo que Jesús está mirando cómo la gente da sus ofrendas por algo que decía mi mentor, el doctor Larry Burkett. Él siempre decía, la forma en la que nosotros manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Cómo yo tomo decisiones económicas es una expresión externa de una condición espiritual interna. Cómo yo estoy tomando decisiones económicas en la vida muestra exteriormente quién soy yo interiormente. Muchas veces he contado esta historia, quizás alguna vez me ha escuchado decirla, ¿no? Pero supóngase que usted está yendo por alguna carretera aquí en Guatemala o en algún país latinoamericano, ¿no es cierto? Y usted va manejando su automóvil y el cartel de la velocidad allí en la carretera dice velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Pero usted está manejando a 140. El cartel dice 80, usted está manejando a 140. Yo no sé por qué está manejando a 140. Quizás tiene una reunión, quizás se le hace tarde, quizás se le enfría la pizza, quizás lo está esperando su suegra. No sé, la cosa es que el cartel dice 80 y usted está manejando a 140. Y usted va manejando por esa ruta a 140 kilómetros por hora y de pronto en el espejo retrovisor usted ve unas luces que titilan y no es Navidad. Entonces usted para al costado del camino y viene el señor policía. Y usted le dice, buenos días, señor, pues buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Usted estaba yendo un poquito rápido, ¿no? Y usted le dice, y sí, estaba yendo un poquito, no, que un poquito rápido. Usted estaba manejando como loco, estaba yendo a 140. Esta ruta fue construida para manejar a 80 kilómetros por hora. Usted está manejando por lo menos a 140. Se va a matar, le dice el policía. Así que mire, usted me va a perdonar, pero yo le voy a tener que hacer ¿qué? El parte, la boleta, el ticket, dicen en Estados Unidos. ¿Cómo lo llaman en Guatemala? La remisión. Le voy a tener que hacer la remisión, allí ya vamos aprendiendo palabras nuevas en el continente. Entonces, le voy a tener que hacer la remisión. Entonces usted de pronto
siente un profundo interés por la familia de este señor policía y decide darle una ofrenda de amor. ¿No? Sí, esa acción me habla a mí de ciertas cosas que están ocurriendo en su vida, de sus principios y de sus valores. Me dice a mí qué es lo que usted valora en la vida. Por ejemplo, me dice que usted no valora la ley de su país. ¿Por qué? Porque ni en Guatemala, ni en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en México, ni en ningún otro país latinoamericano es legal sobornar a los policías, ¿no es cierto? Pero usted no valora la ley de su país. Lo segundo es que usted tampoco valora la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente que no debemos sobornar a nuestras autoridades. Allí hay una traducción que se llama La Biblia al Día y dice que no debemos sobornarnos porque se echan a perder. Se echan a perder. Después nos andamos quejando, no, que estos policías están todos echados a perder. ¿Quién los echa a perder? Nosotros los echamos a perder. Entonces, ¿no es cierto? Esa acción suya de ofrecerle una donación para su familia, su esposa, sus hijos, me indica que usted no valora la ley de su país, no valora la palabra de Dios, pero usted valora su tiempo. Porque usted dice, arreglo yo ahora acá y después no tengo que perder el día, ir hasta el centro, hacer la cola, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Y usted valora también su dinero. ¿Por qué? Porque usted dice, le doy una ofrendita ahora y no tengo que pagar, ¿no es cierto?, una remisión así de grande después más adelante. ¿Se da cuenta cómo la forma en la que nosotros tomamos decisiones económicas muestra exteriormente qué es lo que nosotros valoramos interiormente? ¿Se entiende? Es por eso que el Señor Jesús, yo creo que el Señor Jesús estaba sentado frente al templo mirando cómo daban la gente las ofrendas. Y yo creo que esa es la razón por la que Jesús el domingo a la mañana mira cómo tú das tu ofrenda. ¿Por qué? Porque la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Imagínese que el Señor Jesús, Dios, cuando nosotros llegamos al cielo, Él nos diga, mira, para dejarte entrar al cielo, primero me tienes que mostrar tu chequera. O primero me tienes que mostrar cómo manejaste el dinero en tu vida. Algunos de nosotros nos temblarían las rodillas, ¿no es cierto? Pero eso es justamente lo que el Señor hace en Mateo capítulo 25. No vamos a leer ese pasaje, pero ese es el pasaje, ese famoso pasaje de la parábola de las ovejas y los cabritos. ¿Se acuerda de eso? Las ovejas por un lado, los cabritos por otro lado. En ese pasaje de Mateo 25, mis hermanos, toda la gente que está allí delante de Dios, todos creen que se van al cielo. Todos. Allí no hay gente mala. Todos son gente buena. Si usted se fija en el pasaje, todas las preguntas que están detrás de las aseveraciones que hace Dios, todas son preguntas financieras. Cuando yo tuve hambre, tú me sacaste a un restaurante aquí cerca de la iglesia y me llevaste y me compraste algo para comer. Y cuando tuve sed, fuiste y me compraste un refresco o un agua de Jamaica o un tamarindo, dicen los mexicanos, una horchata mexicana. Me compraste un refresco para tomar. O cuando yo no tenía ropa, fuiste a tu closet y de la ropa que tú te compraste para ti misma, me diste a mí de tu propia ropa. O cuando yo estuve enfermo, pediste un día de vacaciones en tu trabajo para poder venir y visitarme en mi lugar de enfermedad o en la cárcel. ¿Se entiende que son todas preguntas financieras? Ahora, ¿por qué Dios hace preguntas financieras para permitirle a esta gente entrar al cielo? ¿Por qué será?
En ningún lugar ahí en ese pasaje dice, aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador. Todas las preguntas son preguntas financieras. ¿Por qué será? ¿Será que vamos al cielo por las obras que hacemos, hermanos? ¿Será eso? No, ¿no es cierto? ¿Cómo obtenemos la salvación? ¿Por nuestro trabajo? No. ¿Cómo obtenemos la salvación? Por la gracia de Dios, ¿no es cierto? Por la fe en el Señor Jesucristo. Martín Lutero siempre decía, sola fide, sola gratia, ¿no? Solo por la fe y solo por la gracia. Nosotros somos salvos solo por la fe en Jesucristo, solo por la gracia de Dios. Y lo que tenemos que hacer es simplemente aceptar el regalo de Dios en el Señor Jesús, ¿no es cierto? Claro que sí, pero la pregunta todavía está en pie. ¿Por qué será que en Mateo 25, para permitirle entrar esta gente al cielo, Dios hace todas preguntas financieras? ¿Por qué será? Porque la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Cómo yo manejo el dinero y a dónde lo pongo, ¿no es cierto? De qué manera estoy manejando las finanzas, muestra exteriormente qué es lo que está pasando interiormente en mi vida. Entonces, existe una razón por la que Jesús mira las ofrendas, y la razón es que de la forma en la que nosotros ofrendamos, nosotros demostramos exteriormente qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Nosotros como creyentes, más que aprender a dar el diezmo, tenemos que aprender a dar. Más que aprender una fórmula matemática, y yo soy pastor y enseño del diezmo en mi iglesia, pero yo creo, espero que no se me confundan con lo que les voy a decir, porque a veces cuando uno tiene una audiencia muy grande, la gente se confunde. Pero yo creo que más que aprender una fórmula matemática, nosotros tenemos que tener un corazón generoso. El diezmo a veces se puede convertir en un acto religioso, frío, automático, que yo hago todos los primeros meses o cada vez que recibo un salario. La generosidad es una expresión de mi carácter y Dios está mirando tu generosidad. Está mirando si tú estás poniéndolo a Él primero en tu vida o estás poniendo al dinero primero en tu vida. Entonces, número 1, existe una razón por la que Jesús mira las ofrendas. Número 2, existe una razón por la que la viuda dio 2 centavos. En el verso 42 dice que vino una pobre viuda y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Existe una razón por qué esta viuda dio esos 2 centavos. Ella podía haber dado 1 centavo. Ella podía haber dado nada. En realidad, mis hermanos, la viuda tenía todas las excusas del mundo para no dar. Ella tenía todas las excusas del mundo para no dar. Era viuda, era pobre, era un cero a la izquierda en su sociedad. Ella no podía conseguir trabajo propio. Tenía que vivir de la mendicidad y tenía que vivir de otros. Hay que ver si tenía hijos, hay que ver si tenía parientes, porque si no tenía parientes realmente estaba en lo peor de lo peor de lo peor. Y esta señora parece que estaba en lo peor de lo peor de lo peor. A mí me da la impresión de que si ella hubiera tenido hijos o hubiera tenido familia, como decía el Antiguo Testamento, no se hubiera quedado solamente con 2 centavos en el bolsillo. Pero esta señora tenía 2 centavos en el bolsillo. Ella tenía todas las excusas para no dar. Mire, la ley en esa época en el pueblo de Israel le permitía a esta viuda subir las escalinatas del templo, extender su mano y pedir. Ese era su derecho. Ese era su derecho, porque la ley judía protegía a la gente pobre y especialmente a las viudas. El derecho de ella era subir las escalinatas del templo, extender su mano y pedir. Sin embargo, esta viuda subió las escalinatas del templo,
extendió su mano y ¿qué hizo? Dio. ¿No le parece increíble esa actitud de esta mujer? John Maxwell cuenta una historia de que cuando su niño varón era pequeño, una vez él lo llevó a comprarse una hamburguesa a uno de estos restaurantes de comida de chatarra, ¿no? Usted sabe de lo que estoy hablando. Entonces, él pasó por ¿no es cierto? Iba manejando, pasó por el restaurante de chatarra, pide hamburguesa y papas fritas. Y entonces la señora, ¿no es cierto?, le da la hamburguesa y las papas fritas, él la pone allí, él empieza a manejar y no sé si te ha pasado eso. Uno ve las papas fritas, ¿no? Y dice, ¿no te ha pasado? Entonces, ¿qué hace Maxwell? Maxwell agarra y va a tomar una papa frita de la cantidad que le dieron a su hijo. Y cuando va a tomar una papa frita, el nene agarra el manojo de papa frita, lo saca así, dice, ¡mío! ¿Te identificas con eso? Y de pronto al hermano Maxwell se le ocurrió, ¿no? Mira tú, así es como nosotros muchas veces nos comportamos con Dios. Él dice, ¿quién compró las papas fritas? ¿Quién las compró? ¿Con la plata de quién se compraron estas papas fritas? Y número 2, si yo quiero, me tomo todas las papas fritas, se las saco y no le doy ninguna al ingrato este, ¿no es cierto? Uno a veces tiene ganas de pegarle con las papas fritas por la cabeza. Para que entiendan, ¿no? Para que entiendan. Pero así son los niños. Y muchas veces nosotros así nos comportamos con Dios, como niños espirituales. Él nos da absolutamente todo lo que nosotros tenemos. Y cuando Él nos dice, mira, trae una porción para acá, ¿nosotros qué hacemos? ¡Mío! Tenemos que desarrollar un carácter generoso. Siempre le podemos dar a Dios. El ser pobres no es una excusa para no dar. El ser pobres no es una excusa para no dar. Yo me acuerdo que estaba una vez haciendo una radiomaratón en un pueblito que se llama Eagle Pass, en el estado de Texas, en el sur de Texas. Es un pueblito de frontera. De este lado se llama Eagle Pass, del lado mexicano se llama Piedras Negras, ¿no? Son 2 pueblos hermanos allí. Y hay una emisora de radio allí, de la radio cadena Manantial. Son muy buenos amigos de nuestro ministerio de cultura financiera. Y ellos me dijeron, Andrés, mira, vamos a hacer una radiomaratón. ¿No te vienes un par de días y nos das una manito? Tú que siempre hablas de la cuestión de mayordomía y del dar, la generosidad, ¿no nos das una manito? Y yo dije, pero por supuesto, ¿no? ¿Cómo no? Ustedes me han dado una mano tan grande al comienzo del ministerio. Entonces me fui para Eagle Pass. Es un pueblo perdido allí en el sur de Texas, ¿no? Chiquitito. Entonces, nos levantamos como a las 5:30 de la mañana. Yo no sabía que ni el Espíritu Santo estaba despierto a esa hora de la mañana, Sí, eso de despertar a un argentino a las 5 de la mañana, 4:30 nos levantamos para ir a empezar la programación de la radio. Eso está terrible, ¿no? Pero bueno, ahí, guiado un poco por el Espíritu Santo, otro poco por el director de la radio, llegamos a la radio, empezamos la programación, ¿no? Y íbamos más o menos como a eso de las 11 de la mañana y de pronto alguien golpea a la puerta de la radio, ¿no? Entonces, abrimos la puerta y ahí hay 3 hermanitas. Y, a ver, ¿cuántas veces usted ha ido a visitar una radio? Una emisora de radio, ¿no? Es muy raro para las emisoras de radio, a veces es raro recibir visitantes así, ¿no? Si tienen una cita y eso está bien, pero así nomás, sin saber. Entonces ahí estaban las 3 hermanitas. Entonces hacía un calorón, uno de esos calores. Usted sabe cómo es el sur de Texas, eso es un infierno, ¿no? Un calor terrible. Y ahí estaban las 3 hermanas paradas en la puerta. Entonces les digo, por favor, hermanas, pasen aquí al frente. Pasen adentro, pasen adentro. Entonces pasan las hermanas y les decimos, pero hermanas, ¿cómo les podemos servir? Dicen, miren hermanos, nosotros nos levantamos, vivimos del otro lado de la frontera.
del lado de Piedras Negras. Y estábamos escuchando la programación de la radio. Y nos dimos cuenta que ustedes estaban en un radio maratón. Y entonces somos vecinas, creyentes en Cristo. Y empezamos a hablar, ¿cómo podemos hacer para ayudar a estos hermanos? Y nos dimos cuenta que plata no tenemos. Y sabemos que necesitan dinero, pero no tenemos dinero. Entonces se nos ocurrió, esta gente ha estado ahí hablando en la radio desde como las 5 de la mañana, a que para el mediodía han de tener hambre. ¿Por qué no le hacemos unos taquitos y no les hacemos unas, ¿no es cierto?, unas cositas? Entonces las hermanas nos trajeron unos tamales. Entonces dice, hermanos, entonces nosotros lo que teníamos eran unos tamales y decidimos traérselos. Yo miré a la hermana, miré los tamales y dije, gloria a Dios, porque no había desayunado ni nada. Nos comimos esos tamales. Yo realmente me dio pena, la verdad es que no los quería tocar, porque yo pensé en el rey David, ¿no? Yo dije, el rey David, que volcó el agua, ¿no es cierto?, que se lo trajeron del estanque ahí. Yo dije, estas hermanas caminaron por lo menos 1,5 kilómetros en el calor del verano de Texas, allá hasta la frontera. Cruzaron el puente, otro 1,5 kilómetros. Caminaron desde el puente hasta la radio, otros 2 kilómetros, en el calor del verano terrible. Y aquí están trayéndonos estos tamalitos para nosotros. Yo dije, Señor, yo no puedo comer estos tamales. Los debo derramar delante de ti. Pero la verdad que tenía tanta hambre que me los comí. Sí, estaban riquísimos. Eran los mejores tamales que he comido en mi vida. Quizás porque tenía tanta hambre, ¿no? Pero estaban buenísimos. Y yo, hermanos, creo que la persona que tiene un corazón generoso siempre va a encontrar una manera de dar. El tacaño siempre va a encontrar una manera de no dar, una excusa para no dar. Siempre va a decir, no, es que tengo un negocio que cuando ese negocio me ande bien, cuando la cosa me funcione, cuando me den un aumento. El tacaño siempre va a encontrar una excusa para no dar, pero el generoso siempre va a buscar la manera de dar. No me queda mucho tiempo, les cuento una historia más, una historia de una prisión de alta seguridad en Puerto Rico. Rápidamente, estábamos en Puerto Rico y habían llevado unas grabaciones mías a los presos en una prisión de alta seguridad. Y la razón es que la gente que está preso, la mayoría de la gente que está preso está por cuestiones económicas, ¿no? Por algo que tiene que ver con el dinero. Entonces me llevaron los hermanos a esta prisión de alta seguridad. Entramos por un lado, ¿no es cierto? Un pasillo, otro pasillo, clank, una puerta. Pasamos por otro pasillo, clank, otra puerta. Pasamos más adelante, pasamos por un patio, clank, otra puerta. Pasamos como 4 o 5 puertas, ¿no? Y yo digo, cuanto más puertas me cerraban para atrás, más inseguro me sentía, ¿no? Yo digo, Señor, si tengo que salir de acá, ¿cómo hago, no? Especialmente porque esta era una prisión de alta seguridad. Entonces, al final nos metieron, abrieron la puerta de un lugar que no tenía techo, eran 4 paredes en el medio de un parque, no tenía techo, y ahí nos metieron y nos dijeron, esta es la capilla. Entonces yo estaba con el hermano que era el capellán de estos prisioneros y van trayendo a los prisioneros, todos, ¿no es cierto?, con las cadenas. Entonces, ¿qué hacen? Los meten por adentro de la cosa. Por un agujerito en la puerta les sacan las cadenas, les sacan las cosas y ¡paf!, los empujan adentro de la capilla, ¿no? ¡Buah! 1, 2, 3. Y yo digo, esta es una prisión de alta seguridad. Esta gente no está aquí porque ha dicho una mala palabra en la calle. ¿No es cierto? Entonces yo le digo al Señor que estaba, y estos no, son todos hermanos en Cristo, son buenos hermanos en Cristo. Antes eran muy malos, pero ahora están muy bien, ¿no? Digo, bueno, está bien, no, yo tengo familia, 3 hijos, un ministerio que correr. ¿Qué ando haciendo yo aquí en Puerto Rico en una prisión de alta seguridad con todos estos locos, no? Pero ahí andábamos. Entonces empieza el culto.
no empieza, entonces los hermanos empiezan a cantar y empieza el culto, la adoración, ¿no es cierto? Y llega un momento y el capellán dice, bueno, hermanos, ahora es tiempo de dar nuestra ofrenda. Y yo dije, ¿estamos todos locos o le acabo de escuchar que van a dar una ofrenda? Sí, porque antes de traerlos, los desnudaron por completo, antes de traerlos. Y los revisaron para que no tuvieran absolutamente nada encima, nada, porque cualquier cosa se puede convertir en un arma. Entonces los desnudaron por completo, les quitaron absolutamente todo, los volvieron a poner en unos mamelucos, unas cosas así. Se los trajeron ahí. Esta gente no tenía absolutamente nada encima. Y este capellán acaba de decir que van a levantar la ofrenda. Y yo digo, ¿qué habrá fumado este hermano a la mañana, no? Sí, algo le pasó, tomó un café con leche con algo allí, una pastillita media rara. Pero ¿cómo es que le está pidiendo, no es cierto? Entonces dice, hermanos, ¿estamos listos? Vamos a darle la ofrenda al Señor. Y los hermanos dicen, sí, estamos listos, démosle la ofrenda al Señor. Y entonces, hermanos, ocurrió algo que ha marcado mi vida desde entonces. Y jamás, jamás, hasta el día que me vaya con Jesucristo, jamás me lo voy a olvidar. Esos hermanos que no tenían absolutamente nada, estaban en un círculo y el hermano dijo, vamos a darle la ofrenda al Señor. Y ellos todos juntos y al mismo tiempo dijeron, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ese día yo aprendí, mis hermanos, que puede ser que yo no tenga un peso partido por la mitad y aún así puedo todavía darle gloria al Señor. Siempre podemos darle a Dios algo. Y aún en las circunstancias en las que estamos, en lo peor de lo peor, todavía podemos darle, por lo menos, su gloria, ¿no es cierto? Y para terminar, hermanos, porque el tiempo ya se nos ha ido, existe una razón por la que Jesucristo alabó la ofrenda de la viuda. Número 1, existe una razón por la que Jesucristo mira tu ofrenda el día de hoy y todos los domingos. ¿Por qué? Porque la forma en la que manejamos nuestro dinero muestra exteriormente quién soy yo interiormente, ¿no es cierto? Y muestra si tengo un espíritu generoso o no. Número 2, existe una razón por la que la viuda dio los 2 centavos. Los dio porque ella tenía carácter para darlo. Ella entendía, ¿no es cierto?, que debía ser generosa para con Dios y su pobreza no fue una excusa vil para no darle al Señor. Y en tercer lugar, existe una razón por la que Jesucristo alabó la ofrenda de la viuda. Dice Jesús al final del verso 1 y 2, entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, versículos 43 y 44, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Cuando nosotros hablamos del sustento, todo su sustento, estamos hablando, la palabra allí en el trasfondo, los expertos dicen, es la palabra vida. Ella puso todo lo que tenía, puso toda su vida. Eso es lo que dice el original. Puso todo lo que tenía, puso hasta su vida. Y yo creo que eso es el ejemplo para nosotros el día de hoy. Estábamos en un levantamiento de fondos hace un tiempito atrás en nuestra iglesia y mi pastor dijo algo excelente. Dijo, no todo el mundo, porque era un proyecto multimillonario. Y él dijo, no todo el mundo tiene que dar lo mismo. No es la misma cantidad lo que tenemos que dar. Todos tenemos que hacer el mismo sacrificio. No la misma cantidad, sino el mismo sacrificio. Y para terminar, una historia de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande, gran conquistador, iba por uno de esos caminos de Medio Oriente
y de pronto vieron a un mendigo. Entonces Alejandro se para, ¿no es cierto?, con su caballo, toma 3 monedas de oro y se las tira al mendigo. Sus acompañantes, uno de sus acompañantes le dice: perdón, mi rey Alejandro, 3 monedas de cobre hubieran más que satisfecho la necesidad del mendigo. Alejandro lo miró a su compañero y le dijo: es cierto, 3 monedas de cobre hubiesen satisfecho la necesidad del mendigo, pero 3 monedas de oro satisfacen la generosidad de Alejandro. Dios nos ayude a dar de tal manera que no solamente satisfagamos las necesidades de esta iglesia, sino también la generosidad de nuestro corazón. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.